Cristo nos ha dejado ejemplos preciosos en su palabra y nos ha dejado consejos de toda clase de índole. Y para el matrimonio tiene muchos consejos preciosos. Porque Él dio su vida por nosotros. Y nosotros somos su iglesia, su novia, que Él está preparando y aparejando para esas bodas gloriosas que van a suceder pronto. Yo no sé cuántos de ustedes son de la novia, porque hay algunos que son de la novia, otros no. Pero si en este día usted no es de la novia, usted puede entrar a ser parte de la novia también. Recuerdo en este momento una vez, estando en Cuba, nosotros íbamos, el grupo de la iglesia, para un campo a celebrar un servicio. El camino era un poco oscuro y teníamos que ir con mucho cuidado caminando. Llevábamos una anciana al lado de nosotros y de momento la anciana se paró. Tuvimos que pararnos para atenderla porque no sabíamos qué había sucedido. Y ella hizo así, alzó su vista al cielo, empezó a reírse y a alabar al Señor. Y entonces nos dijo lo que sucedió. Cuando ella alzó su vista, ella vio el rostro de Cristo riéndose. Y ella le dijo: Señor, pero ¿cómo es que yo nada más veo tu rostro y tu cuerpo, Señor? ¿Dónde está? El Señor le dijo: mi cuerpo son ustedes. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, alabado su nombre. Alabado el Señor, ¿te acuerdas? Alabado el Señor. Unos pueden ser un dedo, otros pueden ser una uña, otro puede ser el dedo de las manos, otro puede ser la mano, otro puede ser el antebrazo, otro puede ser el pie, el dedo del pie, pero donde quiera que Dios le haya puesto, usted esté conforme, dele gracias a Dios que usted es parte del cuerpo de Cristo, aleluya. Porque la cabeza es, ¿quién es la cabeza? Aleluya. Alabado su nombre para siempre. Cuando el Señor me habló esa mañana y me dijo las 6 dispensaciones del matrimonio, yo dije: amén, Señor. Enseguida corrí a las dispensaciones de la palabra y la primera dispensación es inocencia. Inocencia es el tiempo cuando Dios puso a Adán y Eva en aquel huerto tan lindo, tan precioso, lleno de flores y de frutas de todas clases. Y puso árboles también preciosos. Y puso un árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo: pueden comer de todos los árboles, de todo lo que hay aquí, pero ese árbol no lo toquen. Todo ese tiempo de inocencia, Dios bajaba a hablar con Adán. ¡Qué privilegio! Venía todos los días y tenía un intercambio con Adán. Nadie ha visto a Dios, pero Adán tuvo ese privilegio de poder hablar con Dios. Y llegó el día de la desobediencia. Qué tiempo precioso aquel de esa inocencia, de no conocer lo malo, sino solamente conocer las bendiciones de Dios y las grandezas de Dios y todo lo que Dios había provisto para ellos. En el matrimonio la inocencia es lo que yo le llamo la edad de la adolescencia. Es cuando los niños pasan de la niñez a esa edad ya de, bueno, hoy hay que bajarle la edad, ¿sabes? Antes en mi tiempo la adolescencia era 11, 12 a 15 años, pero hoy en día hay que bajarla hasta los 8, porque hoy en día hay muchachos que saben más que los padres. Esa edad de la adolescencia, cuando el muchacho solo sabe que papá y mamá son sus dueños, que él se debe a ellos, que no se atreve a estar solo si no está al lado de papá o de mamá, que busca la protección de ellos, que va a la escuela si ellos lo llevan,
que viene a la casa y come y sabe que papá y mamá les provee el alimento todos los días y le exigen a mamá, tengo hambre, dame algo de comer, si no van a la nevera y abren y comen lo que quieren. Esa edad de la inocencia es preciosa, pero es una edad peligrosa a la vez. Si no se sabe educar al niño desde su pequeñez y se le enseña lo que es el temor a Dios. En el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría, el versículo 7 del primer capítulo, es el temor a Dios. Yo aconsejo a los padres que están aquí esta mañana y a los que van a ser padres en el futuro, que lo primero que usted tiene que hacer es saber criar a su hijo en el temor de Dios. El día que el Señor me concedió tener mi primera hija en el hospital, ese día me cayó arriba una carga tan grande que yo no entendía. Y yo sentí una carga, una responsabilidad tan grande, hasta que me fui al Señor y le dije, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? ¿Qué pasa? Y el Señor no tardó en decirme, me dijo, te estoy entregando una vida para que tú la dirijas y la guíes en mis caminos. Padre, madre, el hijo que Dios te ha dado, tú eres responsable ante Dios de criarlo en el temor de Dios y enseñarle que Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Joven que vas a ser padre y madre mañana, una cosa te voy a decir: si no quieres tener hijos, no te cases. El matrimonio es para tener hijos, a menos que Dios no te quiera hacer estéril. Pero si vienen los hijos, hay que atenderlos, hay que cuidarlos, hay que enseñarles el camino a Dios. Ese tiempo de la adolescencia es el tiempo más difícil en nosotros los humanos, porque es el tiempo del cambio de niñez a adolescencia, cuando se empieza a descubrir muchas cosas que usted antes en la niñez no se dio cuenta ni lo sabía. Ahora es cuando usted ya ha tenido un poquito de más escuela también, su mente ya se ha desarrollado más y también se ha comunicado con otras personas que, si usted no se da cuenta, ellos le han enseñado muchas cosas. Quién sabe, unas buenas y otras malas, pero ellos le han enseñado algo. Pero si papá y mamá en el hogar le enseñan la palabra al niño y le enseñan lo bueno y lo malo, óigame bien lo que le estoy diciendo. Quizá usted se asuste, pero usted no le enseña a su hijo lo bueno nada más. Enséñeme lo que es malo. Dígale lo que no debe hacer y dígale lo que debe hacer. Porque si usted le enseña nada más que lo bueno, él va a encontrar muchos maestros afuera que le van a enseñar otras cosas. Y entonces ellos no van a tener la orientación suya. Pero si usted lo orienta en las dos cosas, en los dos caminos, el camino al cielo y el camino a la muerte, al infierno. El camino al cielo va Cristo, el camino abajo va Satanás. Enséñenle los dos caminos, enséñenle las dos sendas y enséñenlo a defenderse y a protegerse y a buscar su refugio en Cristo y a librarse del camino malo. Esa edad de la adolescencia es linda. En muchas iglesias he oído pastores decir, mis mejores ayudantes en la iglesia son los adolescentes, porque ellos están dispuestos, ellos son ágiles, ellos pueden hacer cualquier cosa, ellos pueden saltar, brincar, correr, treparse, bajar, hacer muchas cosas, y los pastores los usan para el bien de la iglesia y de la obra. Úselos en los dos sentidos, úselos para el bien de la obra, úselos para que le ayude también, pero enséñeles también, pastor, el camino que deben seguir. Esa adolescencia en el matrimonio es difícil, porque muchos muchachos de esa edad se creen que la vida es para tener un novio o una novia, una amiga o un amigo
con quién estar cerca, con quién hablar, con quién cambiar de impresiones y con quién si quiere estar con ellos también. Por eso papá y mamá tienen que enseñar a las niñas a mantenerse aisladas del sexo masculino. Hoy en día es lo contrario. Hoy en día usted ve en los noviazgos que las niñas se meten en las casas de los muchachos y comen y hasta duermen allí. Hoy eso sucede. Yo no sé si aquí, pero en otros lugares sucede. Y lo mismo sucede con los muchachos. Los muchachos se meten en la casa de la novia, allí comen y beben, a veces allí le lavan hasta la ropa. Pero si tienen una buena orientación bíblica de la palabra de Dios, ellos van a tener la victoria en su vida. Luego viene la conciencia. Conciencia es cuando ya uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, vino la serpiente y tentó a la mujer. Y la mujer, como el sexo más débil, oyó lo que la serpiente le dijo y se lo pasó al marido. Y el marido pareció el sexo débil porque aceptó lo que ella le dijo y lo obedeció. Y allí el mandato fue que no comieran del árbol del bien y del mal. Y el pecado estuvo en que oyeron al diablo que les dijo que comieran del árbol, que Dios no le había dicho así que comieran, porque ese árbol, el día que ellos comieran, sus sentidos serían abiertos y sabrían, serían como dioses. El hombre aceptó y la mujer tomó el fruto y lo comieron, desobedecieron. Toda desobediencia es pecado. Dios los había puesto allí y Dios les había dado toda la capacidad que ellos necesitaban para todas las cosas. Y desde ese día, en vez de crecer, perdieron. Perdieron la belleza de ser inocentes. Perdieron la comunión con Dios porque desobedecieron. Muchos piensan que el pecado fue en el sexo. No, el pecado es la desobediencia. No importa el mandato que Dios dé en su palabra, todo el que lo desobedece es pecador. Y el pecado más grande que Dios no perdona es el que no cree en su Hijo. Dios envía a su Hijo y dice, todo el que en Él cree no se pierda. Pero si usted no cree en Cristo, se pierde. Aunque crea lo demás, si no cree en Cristo, se pierde. Esa es la desobediencia más grande. ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? Esa edad de la conciencia en nosotros los humanos es cuando ya la juventud se da cuenta de su sexo y que hay otros que tienen un sexo diferente. Y ya esa joven mira al otro con cierto interés. Y ya el otro mira a la otra con cierto interés. O sea, eso le llamamos la juventud, cuando ya el joven piensa en una compañera y ya la muchacha piensa en un compañero. Lo único que en el tiempo que vivimos, como les dije ahorita, muchos piensan antes de tiempo en eso y piensan que es solo tener un compañero y nada más, un amigo. Pero no piensan en los resultados de tener un amigo o una amiga. Los resultados son dos personas distintas, criadas en distintos lugares, con distintas costumbres, con distintas ideas, de distintas familias, con distintos caracteres, uno muy fuerte, violento, y el otro muy pasivo. Entonces allí vienen los tropiezos. Jóvenes, antes de tú casarte, muchachas, antes de tú casarte, tú debes tener un noviazgo donde tú conozcas al que va a ser tu compañero. Y joven,
tú también necesitas saber quién va a ser tu compañera, qué clase de persona es, pero lo principal, si de veras ama al Señor. Si de veras ha hecho el propósito en su vida de servir al Señor y el tiempo que ha caminado con Cristo ha dado buen testimonio de su fe en Cristo, eso te va a ayudar para hacer una buena elección. Segundo, debes de ver otros pormenores que tú exiges. Por ejemplo, hay muchos detalles. Se puede hablar muchísimo, pero yo no quiero consumir mucho. Lo primero que tú debes fijarte es cómo se viste, cómo camina, cómo se conduce con los demás, cómo se peina, cómo se asea, cómo tiene su casa, cómo actúa. Porque después ya no se puede hacer nada. Antes del matrimonio se puede hacer muchísimas cosas. Usted puede orar, buscar la dirección de Dios, y si no es, termina eso y espera que Dios le dé lo que sea. Pero después que usted se casa, no puede hacer como hoy hacen los inconversos. Hoy los inconversos dicen, bueno, yo me voy a casar para ver, para probar. Si me conviene, sigo, y si no, me divorcio. Eso es lo que dice la gente. Otros dicen, si no me conviene, lo dejo y sigo andando. Pero eso no se puede hacer en el cristianismo. Los cristianos no se andan divorciando, porque ya eso acarrea otras clases de pecados peores. Antes de usted casarse, piense bien lo que va a hacer. Ora y busque la dirección de Dios en su vida. Yo nunca le pedí a Dios compañero, y no me malinterpreten. No puedo decirles todo. Yo me eduqué en un hogar cristiano, me eduqué de rodillas, en oración. No fue fácil, yo tuve un padre fuerte, bien fuerte. Yo tuve castigos tremendos, por nada. Si yo hubiera ido a actuar en mi vida por la manera que muchas veces mi padre me trató y me crió, sería la mujer más mala de la tierra. Pero Dios trató conmigo porque tenía una madre santa, una madre pura, una madre consagrada, una madre que tenía la dirección de Dios en su vida. Y Dios le habló a ella y le decía, háblale a Rebeca. Entonces hay padres y hay pastores y hay obreros que quieren que sus hijos se porten bien. Y la manera de siempre exigírselo es a fuerza de golpes, con maltrato. Pero hay unas edades que son fáciles para usted corregir sus hijos, pero hay otras edades que ya hay que tener mucho cuidado, porque ya el mundo sabe demasiado y hay muchos amigos y amigas afuera en las escuelas que le inyectan a los jóvenes muchas cosas, y entonces si usted no sabe que el joven está inyectado y todo eso, cuando usted quiere usar el rigor en cierta edad y cuando ya el joven o la joven ha tratado de hacer otras decisiones, ya es peligroso. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá. Dios le habló y le dijo, predícale a Rebeca. Yo no sé cuántos de ustedes pastores lo hacen, cuántos de ustedes miembros buenos de la iglesia lo hacen, pero hay algunos que predican bueno en la calle y predican bueno en la iglesia, pero es que hay que predicarle a los hijos también. Y no solo predicarles, sino darles el ejemplo de una vida dedicada al Señor. Su hijo necesita que usted le hable, que usted le predique. Porque a veces cuando viene a la iglesia le da sueño y usted mismo lo añoña y se duerme y pierde el mensaje. Pero usted en la casa lo tiene todo el día. Usted puede sentarse con él un rato sin rigor, sin pelea, con amor, con dulzura, con paz. Usted se enseña y enseña a su hijo en la palabra, lo educa en la palabra, le enseña el camino bueno, el camino malo y le enseña el camino al cielo.
y usted va a encontrar que su hijo tempranito va a decidirse por Cristo. Yo lo hice, me acuerdo, estando de misioneros en la República Dominicana, mis padres, yo fui con ellos de 8 años. Y mi madre y mi padre me dijeron, vamos a ir a hacer una visita a un enfermo y tú no puedes ir porque es una enfermedad incurable. Pero tú te vas a quedar orando por nosotros. Yo obedecí. Yo me hinqué en el altar. Mientras ellos fueron y regresaban, yo oré. Y allí tuve un encuentro con mi Cristo. Allí hincada en el altar, me acuerdo que cuando me levanté, había un charco de lágrimas. Había un charco de sudor en mis rodillas. Allí había estado con mi Cristo. Había hablado con Él. Le había prometido servirle. Él me había llamado y yo le había dicho que sí. A los 8 años. Como les dije, no puedo decirles todo, pero yo nací como hermano Luis, escogido por el Señor. Y en mi niñez cantaba y cantaba y cantaba y alababa a Dios. Y en mi niñez, cuando íbamos por la iglesia, por la calle, mi madre de manos conmigo, yo iba cantando. Y a todo el que encontraba en el camino, aunque no lo conociera, le decía, oye, vente para la iglesia. Pequeña, de 1, 2 años, 3 años. Mi padre fue pastor primero cuando yo tuve 3 años. Y en mi casa se hacía el año bíblico todos los años, era lo que le decía a los pastores ayer, todos los años, desde 3 años, estoy leyendo la Biblia. Todos los años. Y se explicaba un versículo, de los versículos que se leían, se explicaba uno, y todos los días se leía. Y no solo eso, cuando se hacía el culto familiar, que eso no debe faltar en ningún hogar cristiano, y mucho menos en los hogares de los obreros, todas las mañanas el padre y la madre reunirse con sus hijos antes de ir a la escuela y antes de irse a los trabajos. Cuando hacíamos eso y nos reuníamos, orábamos y leíamos la Biblia, a mí me ponían una Biblia en las manos para que yo leyera también. Quiere decir que yo no iba a oír, yo iba a ver en la misma palabra lo que se leía. Y usted dirá, para los 3 años, bueno, sucede que mi padre era pastor de una iglesia congregacional y en la iglesia había maestros de la escuela que estaba frente a la iglesia. Y yo era siempre muy viva. A mí no se me paraban las moscas arriba. Todavía tengo energías, todavía las tengo. Lo que pasa es que ya yo tengo 68 años y he brincado bastante, he corrido bastante y cuando quiero hacer algo, puedo hacer una parte, pero el resto no, porque mis piernas y mis pies me aguantan. Pero las energías, el vigor, la visión, el fuego, no se ha apagado. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso no se ha apagado de mi vida, ni quiero que se apague. Aleluya. Esa es mi riqueza, esa es mi bendición. Sentir esa voz de Dios en mi vida, diario. Sentir al Señor en mi corazón, como me habla. Conocer su dulce voz tan linda, tan dulce y tan preciosa mi vida, que las cosas más insignificantes de la vida Él me las dice. Yo no puedo perder esa riqueza. Qué lindo es Cristo, qué precioso es. Por eso le amo, por eso le sirvo, por eso estoy aquí. Porque yo estuve mes y medio enferma con un ataque de vesícula, porque no podía comer casi nada, y llegué aquí y dije, no, denme de todo lo que hagan para todo el mundo, y yo como igual que todos. Porque mi deseo es servir al Señor, aunque me cueste la vida. Aunque tenga que dar mi vida por Él, con gozo, lo dije un día y lo he seguido diciendo.
mi vida es de Él. Como les decía, nunca estuve pendiente al sexo. Tuve una buena enseñanza de mi madre y mi padre. A esperar que mi vida fuera guiada por el Señor. Y en esa juventud de los 15 años, cuando ya yo tenía un idilio con Cristo, yo me enamoré de Jesús. Mi novio es Jesús, lo ha sido siempre. Y aún en momentos difíciles en mi vida, yo le digo, Señor, tú me diste la orden, yo te he obedecido, ayúdame, Señor. Y enseguida siento su paz, siento su presencia, siento su gozo, que me inunda y me dice, haz así, haz así. Éramos miembros de una iglesia grande, había una juventud como de 300 o 400. Allí militábamos con los jefes de la obra en nuestro país. Y un día, el Señor abrió mis ojos espirituales para ver que en medio de aquella juventud tan linda el diablo se metió. Y unas cuantas muchachas que eran usadas por el Señor, pero usadas de una manera preciosa. Muchachas llenas del Espíritu Santo, muchachas llenas del Señor, muchachas que el Señor las usaba en dones preciosos, en sacar el pecado a la luz por el Espíritu Santo. Muchachas que Dios las usaba en el cántico, en la predicación, en todo. El diablo se metió y un grupo de inconversos empezaron a entrar a la iglesia y a entregarse al Señor, pero era como decimos nosotros, por el pan y los peces. Y empezaron a conquistar muchas de aquellas muchachas y el Señor le abrió mis ojos y me dijo, tú ves, mira fulana, es el Señor, nadie. Yo no hablaba con nadie, yo hablaba con Cristo nada más. Oye, es que tengo que hablar con la gente, pero mi juventud era hablar con Cristo nada más y con mi madre. Y el Señor me decía, ves, me ha fallado. ¿Ves aquella otra muchacha tan espiritual que yo he usado con dones? Me ha fallado. Y el Señor empezó a dejarme ver eso. Y yo le decía, Señor, ayúdame, ciérrame los ojos, ponme 2 guindolas de esas que se le ponen a los caballos, que yo no mire para un lado ni para otro, que yo nada más te mire a ti, Señor, que yo no te desagrade, que yo pueda ser fiel hasta el fin. Ayúdame, Señor. Dio poco tiempo después de eso, volví a la República Dominicana donde estaban mis padres y mi madre me dijo, dales lo que aprendiste en el instituto, en el primer año, a este grupo de jóvenes. Se lo empecé a dar y mi madre le puso a los pies del maestro, al grupo. Todas las mañanas nos reuníamos a las 7:30, orábamos media hora en el altar y a las 8 nos sentábamos para empezar la clase. Mi mamá me puso una mesita y una silla, yo me sentaba allí y les daba la clase. Pero una mañana, a las 8, sentada allí con mis ojos cerrados y mis manos en la cara, oraba para la clase. Y yo sentía a mi lado un personaje. Y yo sentía que este personaje movía ropas como cuando uno mueve una sábana, se oía el ruido de una sábana. Y yo veía, en mi espíritu veía que el personaje ponía un banco para sentarse. Entonces yo dije, Señor, ¿qué es esto que yo estoy sintiendo a mi lado? Pero el Señor no tardó en contestarme. Me dijo, soy yo, que he venido a sentarme a tus pies para oír tus enseñanzas. En aquel instante yo me estremecí, lloré, y entonces cuando los jóvenes terminaron, les dije, jóvenes, acabo de tener una experiencia en este momento. He sentido al Señor a mi lado, le he preguntado y Él me ha hablado y me ha dicho que es Él que ha venido a sentarse a mis pies para oír mis enseñanzas. Cuando yo dije esas palabras a las 8 de la mañana,
El poder de Dios descendió sobre aquel grupo de jóvenes. Unos corrieron por el piso, otros cayeron en el altar de rodillas, otros recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, otros danzaban por el local. Mi madre tuvo que recoger todos los asientos y dejando todo el local solo para nosotros. Y la niña que estaba sentada en la primera butaca cayó al suelo a los pies míos. Y estuvo 5 horas y media viendo la historia de mi vida futura en visión y también contándome la visión en español y luego hablando lenguas y trayendo la interpretación de aquellas lenguas. Pero allí Dios me habló toda la historia de mi vida futura, toda. Y estoy segura que este viaje de esta ocasión estaba allí también. Lo que pasa es que eso hace muchos años que todo no lo puedo recordar. Pero ahí sí un secreto lindo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Él nos ha dicho. ¿Lo dice o no lo dice? Y me he encontrado en muchas ocasiones en sitios donde me parece familiar. Y he dicho, ¿y esto? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Y entonces el Espíritu Santo viene y me trae recuerdo. En aquel mensaje, el Señor me dijo, vas a vivir en una casa toda de vidrios. Una casa toda de vidrios, las paredes y todo. Yo no le di importancia porque fue tantas cosas que el Señor me dijo. Pero quiero decirles que la casa que vivo ahora en Orlando, Florida, es toda de vidrio. Alabado el nombre del Señor. Nosotros hemos comprado y hemos vendido muchas casas, pero el dinero ha sido para usarla en la obra del Señor. O sea, empezamos con una cantidad y cuando vendimos esa casa, la cantidad primordial se quedó y la ganancia para la obra del Señor. Volvimos y compramos otra con el principal, volvimos y la vendimos al año y la ganancia para abrir la obra del Señor. Y en ese mensaje que el Señor me dio por esta joven, de entre tantas cosas que me dijo, ella me vio en visión subir aviones, bajar, unas veces con niños, otras veces solo, otras veces con otras hermanas, me vio entrar a los países, ella decía los países, me vio en las campañas con mi esposo para arriba y para abajo. Entonces el Señor tenía un secreto y me dijo, usted se va a casar. Yo me asusté y me dijo, y se va a llamar Luis. Como yo no estaba pensando en eso, no me preocupé dónde estaba Luis, ni qué Luis era, ni dónde vivía, ni nada. Como mis tratos eran con el Señor, yo le dije al Señor, Señor, tú sabes cómo yo soy. Tú conoces mi vida. Conoces mi agresividad. Conoces mi disposición para ti. Y yo no quiero que mi compañero se equivoque conmigo. Yo quiero que tú me dejes un compañero que comprenda todo esto que hay en mí tuyo y que me ayude para yo seguir adelante. Si tú me la vas a dar, yo quiero un compañero comprensivo. Yo quiero un compañero que te ame a ti más que a mí y más que a nada. Porque yo sé que amando al Señor uno ama a su esposa y a su esposo. Yo quiero un compañero que ame la obra misionera. Porque yo soy misionera. Yo quiero un compañero que tú seas el primado en su vida. Y yo quiero un compañero que me ame mucho. Y yo quiero un compañero que sea de un carácter dócil y humilde, que tiemble ante tu presencia. Pasó ese momento, se olvidó, y yo me olvidé, y más no le puse atención a aquello. Se pasó el tiempo, los años pasaron, eran 15 años, pasaron 5 años, y a los 20 años,
Un día me encontré con Luis porque estábamos otra vez en la misma iglesia en Puerto Rico. Había un programa radial, él tocaba guitarra y mi tía y yo cantábamos. Era un grupo como de 10 o 12 los que íbamos, muchos. Y un día, en uno de esos días, él parece que estaba velando la oportunidad. Y entonces, no le voy a contar todo porque es mucho, pero un día él veló la oportunidad y me dijo algo que yo no me acuerdo lo que él me dijo, esa es la verdad, yo no me acuerdo. Fíjese cómo soy yo. A veces usted está hablando conmigo y yo no estoy oyendo lo que usted me dice. Óigalo bien. Usted puede estar hablando quién sabe un secreto y yo no lo estoy oyendo porque yo estoy orando en ese momento que Dios me dé las palabras que le voy a decir a usted en respuesta a lo que usted me dice. Así que después cuando yo le hable es el Señor porque yo no sé ni lo que usted me ha dicho. No es todos los casos igual, ¿sabe? Pero a veces sucede eso. Bueno, yo no sé lo que él me dijo, pero yo sé lo que yo le dije. Yo le dije, ¿usted tiene llamado a la obra misionera? Bien seria. Y él me dijo, sí. Y lo segundo fue, le dije, ¿y a dónde Dios la ha llamado? Yo abrí los ojos bien, ¿a dónde Dios la ha llamado? Y él me dijo, a Cuba. Y era donde Dios me había llamado a mí también. Entonces yo le dije, bueno, hay que orar, vamos a orar unos meses a ver qué. Pero cuando yo me fui a orar, el Señor me dijo que sí, que ese era el Luis que él me había dicho. Así que yo tenía la respuesta enseguida. Pero yo le dije a él, hay que orar, ¿sabe? Porque hay que estar seguro. Porque ya yo sabía lo que se me había hecho, pero yo no le iba a decir a él lo que se me había hecho. Él tenía que buscar la dirección de Dios a ver si era yo. Él tenía que también buscar al Señor y preguntarle al Señor si era yo, porque podía equivocarse, ¿verdad? O a veces uno se equivoca. Estuvimos orando y llegó el día y Dios nos unió. Como Él les dijo, y a los 2 meses de unidos no pusimos casa, salimos para el campo misionero y todavía estamos en el campo misionero. Son 47 años que llevamos en el campo misionero, llevando su evangelio por todos lugares. Bueno, yo creo que me salí del tema, ¿verdad? Eso es lo misionero, ¿sabe? Que tiene que venir intercalado con las 6 dispensaciones del matrimonio. Vamos con la número 3, que es promesas. Las promesas que Dios hizo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas promesas le hizo preciosas que se cumplieron? Bueno, en el matrimonio, las promesas son cuando los muchachos se enamoran y se hacen promesas. Oye, yo quiero que tú te cases conmigo. A mí me gusta como tú adoras al Señor. Me gusta como tú sirves al Señor. Yo quiero. Ve, allí empiezan las promesas. Y ella puede ser que le diga, no, ahora no, vamos a orar. Pero puede que algunos son un poco más débiles y le diga, pues sí, está bien, yo acepto, vamos a orar. Allí están las promesas. Pero que esas promesas se hacen un día realidad. Cuando entonces van los dos juntos, frente al altar del Señor, ante un ministro de Dios, y allí unen sus votos para servir al Señor. Lo más lindo que hay es ver a una muchacha que guarde su cuerpo y lo consagra a Dios, y espera el día que Dios le dé el compañero también consagrado a Dios, y se hagan los votos, y venga el pastor y le diga, pastor, hemos decidido unir nuestras vidas para servir mejor al Señor, y el pastor le arregla los papeles y le dice, pues vamos a hacer una boda bien linda, vamos a poner muchas flores, vamos a poner esto, vamos a poner lo otro, y ustedes van a venir y van a marchar en la iglesia. Han habido muchas bodas aquí, hermano Rodolfo. Y luego en la boda hay tantas cosas lindas, las novias les regalaron unas cositas, y luego también está el cake, digo, la torta, perdón, esa torta linda, ¿verdad? ¿Cuánto les gustan las tortas, eh? Bueno, muchachas, para comerse esa torta hay que guardarse. Y óigame bien, esa es parte de la santidad.
Santidad. Acuérdese esa palabra, que esa palabra la guarde, la cuide. Sin santidad nadie verá al Señor. Luego viene la otra dispensación, que es el gobierno humano. Aquí yo tengo un montón de citas, pero no hay tiempo para leer tanta cosa. El gobierno humano en el matrimonio es cuando el hombre es la cabeza y las mujeres somos los pies. Entonces, las muchachas que no han sido bien enseñadas desde su adolescencia, que no saben lo que es el matrimonio, cuando ven al hombre que les habla un poquito fuerte, raspado, como decimos nosotros, con la voz un poquito distinta, a mí me gusta esto así. Ay, en casa nadie me hablaba a mí así. Ay, papá no me hablaba así. Qué distinto está esto. Allí empiezan los tropiezos. Ya empieza el gobierno, la ley, el gobierno humano. El hombre es la cabeza de la mujer. Óigame bien, rapidito voy a decirle. La mujer se hizo para el hombre, ¿lo sabía usted? Dios hizo al hombre solo. No iba a ser la mujer. Pero dice Dios que él miró al hombre y lo vio solo. Dijo, ay, le voy a hacer una ayuda idónea. Y entonces hizo la mujer y le sacó una costilla, va a ser la mujer. Le sacó una costilla. Por eso algunos dicen, ahí está mi costilla. Los hombres tienen en un lado 5, en otro 6, porque le falta una, que somos nosotros. Ahora, si Dios hizo a la mujer para el hombre, fíjese bien, la mujer se debe al hombre. Yo no puedo coger un avión e irme a otro país sin que el hermano Ortiz lo sepa y sin que el hermano Ortiz me diga, sí está bien, vete, que yo me quedo aquí. Y viene tal día, sí tal día llegó, y él va y me espera y me recoge. Yo no puedo dejar la casa por la mañana e irme para casa de las vecinas a hablar, ni a andar por la ciudad y a caminar arriba y abajo, y cuando el esposo llega a su hora del trabajo, sudado, cansado, esperar a su esposa que le tenga una comidita hecha, que ni la comida siquiera esté hecha. Si lo cree, dígame por lo menos. Así que la esposa se debe al marido. La esposa es la ayuda idónea para lavarle la ropa, para plancharle, para cocinarle, para recogerle la casa, que se mantenga limpia, en orden, para mantener los niños limpios, que el esposo llegue a las 4, pues a las 3 yo baño a los muchachos y los peino y los arreglo bien, para cuando él llegue los encuentre bonitos y los abrace con gozo y con gusto. No solo eso, sino que la esposa debe estar bañadita, peinadita, y con su ropa limpia. Ay, porque mire, ay, yo soy mujer, pero yo veo a esa gente a veces con esos trajes mugrosos que van hasta la iglesia a adorar al Señor con esa ropa sucia, con esos abandonos, con ese pelo sin peinar. Yo no digo ustedes, porque de aquí todas sean peinaditas, ¿saben? Así que no se ofendan. Pero hay muchos sitios que uno llega y es así. Y no porque uno sea pobre, uno se va a abandonar. Porque aunque uno sea pobre, hay agua y hay jabón para uno mantener las cosas como tienen que ser. Bueno, de esto también se puede hablar mucho, 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 mucho. Si vamos allí a Efesios un momentito, vamos a mirar Efesios nada más. Creo que es la única cita que vamos a leer. Efesios 5. Los hombres todos no son iguales. Hay algunos que son muy rectos y les gusta que las cosas sean así. Y a lo mejor a la mujer no le gusta como a él le gusta. Pero ese no es el momento de ponerse a pelear y altercar con él y a formar una guerra.
porque con eso usted pierde todo. ¿No le gusta como él dice? ¿Entiende la seña? Ore a Dios, cállese la boca y ore a Dios. Y Dios cambia todas las cosas. Si usted las quiere cambiar, no las va a poder cambiar, porque siempre el hombre gana, porque él es el jefe y es la cabeza. Así que usted lo que tiene que hacer es no discutir, quedarse tranquilita, orar y esperar que el Señor cambie el panorama. Y Él sí lo sabe cambiar. Si quien tiene la razón es usted y Él no la tiene, Dios va a tratar con Él. Le va a hablar y le va a decir. Y usted va a salir muy contenta y muy feliz cuando usted ha llorado, se haya callado y vea que Él cambia. Y ayer le dijo que este era colorado y era azul. Y usted se cayó. Usted sabía que era colorado, pero él dijo que era azul. Usted se calla, lo vea. Pero al otro día viene y dice, negrita, de veras que era como tú decías, colorado. ¡Alabado el Señor! El mismo Efesios 5, del 25 al 35, vamos a ver, 33. Y lean conmigo, si quieren. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire que ahí hay mucho que hablar. Me perdonan los hombres, ¿eh? Ustedes son la cabeza. Y ustedes son los que mandan. El hombre no da nada. La mujer lo da todo. Óigalo. Estamos hablando del cuerpo. La mujer lo da todo. La mujer se humilla al hombre. Pero el hombre tiene también, lo dice ahí, ¿lo dice o no lo dice? La Biblia dice que el cuerpo del hombre es de la mujer y el cuerpo de la mujer es del hombre. Así que hay que pagarse, reciprocarse el uno al otro. Y sigue diciendo que Cristo, se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó en la cruz, dio su vida por su iglesia, para salvarla. Y tú, como esposo, muchas veces, tienes que dar también la vida por tu esposa. Tienes que pasar tu momento de dolor y sacrificio. Tienes también que a veces meterte con Dios a orar para que Dios la cambie, porque ella es dura, es difícil. Pero Dios escucha la oración. Así que lo mismo es la mujer que el hombre. Hay que orar, hay que clamar, que Dios es el que cambia todas las cosas. Y si hay que darle algo, hay que dárselo. Que la esposa te exige que le pongas un anillo, que ella quiere que le ponga un anillo, pues eso no vale tanto. Menciono una cosa insignificante, porque el anillo no está prohibido en la Escritura. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Esta es la iglesia. Para presentársela gloriosa, así una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si el esposo no atiende a su esposa bien y no le paga la debida benevolencia, como dice la palabra, y la maltrata y solo se sirve de ella, no le está pagando la debida benevolencia. Si tu esposa te falla o te maltrata en alguna forma, humíllate ante Dios, lee la Biblia, arréglate con Dios y verás que todo te sale bien. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Estoy hablando en castellano. Así también a maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Oiga, qué claro. Está clarito.
Porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y regala como Cristo a la iglesia. ¿Tú la sustentas a tu esposa? ¿Tú le provees el alimento de cada día? ¿Tú le provees los pagos de la casa? ¿Tú le provees el pago de todo lo que se necesita en el hogar? ¿La educación de los hijos? Oh, porque hoy en día hay otra forma de vivir. Hoy en día las mujeres han visto que los hombres no ganan suficiente y se han ido para la calle a trabajar para poder sostener el hogar. Pero aquí dice que el hombre es el que sustenta. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Pero añade, cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. No vaya a pensar que la palabra reverencia es que se hinque de rodillas frente a él. Porque hay países que el hombre trata a la mujer. El chino, perdónenme si hay alguno aquí. El chino cuando habla a la mujer dice, eso cosa que está allí en casa. Y él exige toda la pleitesía para él, pero él no le brinda a su esposa ni un cariño, ni un beso. Hay veces que los hombres exigen que la mujer sea la que les dé todo, pero ellos, oigan, ni una caricia, ni un Dios te bendiga, mamá, ni un abrazo, ni un beso. Tiene que ser ambos iguales. 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 Obrero, iguales. No enseñes otra cosa. Tú tienes que brindarle a tu esposa calor, cariño, amor. Y ahora añado, y a los hijos. Y a los hijos. Hoy nos hemos encontrado con muchos problemas de pastores, que todo su tiempo es para los hermanos, para los hermanos, para los hermanos, y los hijos se están quejando y se están perdiendo en el pecado porque el pastor no atiende a sus hijos. Tu primer deber es tu mujer y tus hijos, y el segundo es la iglesia. ¿No lo crees? ¿No puedes decir amén? Primero es tu mujer. ¿Me están mirando? Primero es tu mujer. Usted dirá, hermana Rebeca, habla muy fuerte. Hermano, Dios me ha dado la autoridad para hablarle. Yo no me mamo el dedo ni estoy aquí de ayer. Yo nací aquí dentro y me crié en el altar. Y lo que yo les digo, lo sé. Y Dios en este momento me lo ha dado para ustedes. Yo no sé cómo son ustedes. Yo no conozco su vida. Yo no conozco donde ustedes viven. No conozco ni el resto de Perú. Yo no conozco nada más que Lima, aquí un poquito, de aquí a la casa y de aquí al hotel, es todo lo que conozco. Pero Dios se lo conoce. Dios sabe cómo es usted en su hogar. Y ahora me recuerdo que una vez fuimos a Colombia, al principio de la obra, en los primeros años. Y el hermano Ortiz predicó aquella noche un mensaje tremendo, glorioso. Y vino aquel hombre al altar, desgajado en lágrimas. Y a mí me chocó ver a aquel hombre llorar. Alabado su nombre, ya voy a terminar y llegamos al final, porque son 6 las del matrimonio. Y terminamos en la gracia. Tenemos muchos versículos, pero los voy a dejar, solo me voy a concretar a decir 2 palabras. La gracia, yo la he interpretado de esta manera. Dios envió a su Hijo y Dios le da a uno gracia para servirle, ¿verdad? Y Dios da gracia en el matrimonio a la mujer y al hombre para llevarse bien. Y esos que tienen gracia de Dios, que vencen todas las cosas, llegan a viejitos como papá y yo.
Papá y yo estamos en la gracia ahora. Llevamos 47 años y ahora en abril cumplimos 48. Y 2 años más cumpliremos los 50. Y desde ahora los invito porque vamos a hacer una fiesta grande, todo está bien grande. Si el Señor no ha venido. Ahora papá es dulce, es precioso. Y él siempre me ha amado mucho, siempre me ha soportado mucho, porque yo soy viva, a veces ligera para contestar, pero él con su humildad me ha soportado. Y luego me ha dicho, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta de mis errores. Y somos felices. No hay felicidad más grande que tener a Cristo, hermanos. No hay felicidad más grande que conocer la palabra de Dios. No hay felicidad más grande que andar en sus caminos. No hay felicidad más grande que hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Y como les digo, hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Para terminar, nos ponemos de pie. Y yo en este momento quisiera que cada esposo y cada esposa corriera, especialmente los obreros, se trajera a su esposita aquí al frente y le echara el brazo como yo lo tengo de Luis. Corra, corra, búsquela, tráigasela aquí donde quiera que esté. Alabado el Señor. Tráigase a su esposita, aleluya. Qué lindo, aleluya. Qué lindo, búsquela, búsquela, por ahí está, por algún sitio está. Arránquela, aleluya, tráigasela, qué lindo, qué bello, aleluya, aleluya. Ahí en el altar, ahí mismo en el altar. Si ha habido alguna cosa en sus vidas del uno para el otro que no se han comprendido, que ha habido alguna mala interpretación en algún momento, ahí están en el altar los dos. Ahí están enfrente a la presencia del Señor. Ahí hablen con Cristo, hablen con su compañero, hablen con su compañera, pídale perdón, abrácela, bésela, prométale otra vez como el primer día, cuando eran jóvenes los dos, cuando eran solteritos los dos, jovencitos, que nunca habían tenido problemas. Ay, qué lindos se ven. Samuel, retrátalos, qué bellos se ven. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Los matrimonios, cántenlo conmigo. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo.
que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Ahora le vamos a decir las esposas, el nombre del esposo. Hoy más que nunca, Luisito, yo te amo. Hoy más que nunca, Luis, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que lo amo hoy más que nunca, Señor. Y en este